Sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Bueno, amigos de Sabios, Expertos y Genios, continuamos con el segmento de la mano con los expertos. En esta ocasión, pues estamos compartiendo con Evelyn Méndez. La verdad que para nosotros un gran honor y un gran privilegio tener nada más y nada menos que a la tesorera de ADOAR, en esta ocasión una mujer pues que ha generado una trayectoria súper importante dentro de lo que es el marketing, dentro de lo que es la gestión humana, experiencia. Hoy nos habla de la compensación en un mundo cambiante. Darle la buena tarde a Evelyn Méndez. Evelyn, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, poder compartir un poco esta tarde contigo y con todos los oyentes del programa. Excelente, la verdad que pues hemos hecho un recorrido interesante con distintos temas, los miembros de la Junta Directiva de ADOAR, invitados especiales, han estado pues hablándonos de una diversidad de temas en este proceso de crisis que estamos llevando ante la pandemia y todo este tiempo de cambio, un nuevo cambio que las organizaciones pues han identificado en un momento pues como un proceso quizás interactuar para beneficiar a elementos de propuestas innovadoras. Entonces quisiera pues que nos completara qué es la compensación laboral, cómo proyectar un buen plan de compensación laboral en este tiempo de crisis. Primero conocer qué es compensación. Claro. Compensación o retribución es el total pues, de todas las gratificaciones que se proporcionan a los empleados a cambio de los servicios que ellos a su vez ofrecen en las organizaciones. Tenemos básicamente una división de dos tipos de compensación, lo que es la directa, que es todo lo que recibimos a través de salarios, comisiones, bonos, todo lo que nos dicta la ley, y la indirecta, que son los privilegios o gratificaciones que pudiesen ser monetarias o no, que son otorgadas también a los colaboradores adicional a lo que estipula las leyes. Aquí en Dominicana, por supuesto, me imagino, en muchas partes también, todo lo que tú le otorgues a un empleado adicional a lo que rige la ley, pues bienvenido sea. Claro. Entonces, la compensación se rige a través de lo que es la administración salarial, que es aquella que estudia los principios y técnicas para lograr que esa compensación total que le estamos ofreciendo a nuestros colaboradores sea la ideal de acuerdo al trabajo que está realizando, que sea justa, que sea equitativa, ¿no? Sobre todo eso. Eso es básicamente, pues, en cuanto a compensación, tenemos lo que es el sueldo base o el salario base, que es lo que recibimos mensualmente, pues, en nuestras transferencias o pagos por el trabajo que nosotros desempeñamos en esa organización. Tenemos también los incentivos que están diseñados para recompensar de una manera variable, es decir, de acuerdo a la productividad que cada individuo aporta en su trabajo a la organización, o sea, de acuerdo a los niveles de rendimiento. Y están otros beneficios que pueden otorgarse ya por la posición, por la antigüedad, y no necesariamente estrechamente ligados, digamos que al servicio prestado. Ese es en definitiva pues el resumen de lo que es compensación, y son cosas que las empresas deben de tener muy claro. Y la compensación es un punto neurálgico pues en una organización, puesto que tiene mucho peso a la hora también de no solamente de atraer, sino de retener a los empleados, que es uno de los objetivos más importantes. Podemos atraer a
a los colaboradores, pero podemos retenerlo, para eso debemos también ser competitivos. Claro. Sí, también es importante porque estimula, por supuesto, el rendimiento y el desempeño del colaborador, fomenta el compromiso que éste tiene y también aumenta pues la satisfacción del mismo. Todo esto hace que sea algo sumamente positivo para el clima laboral de la empresa, porque cuando estamos satisfechos, nos sentimos que estamos siendo remunerados de acuerdo a lo que yo aporto a la organización, nos vamos a sentir bien. Por lo tanto, también disminuye lo que es la rotación del personal y también mejora el desempeño individual y la productividad pues, de cada uno. ¿Cuándo podemos identificar que una compensación es justa? Y hago la pregunta porque en muchas organizaciones, por ejemplo, quizás una secretaria gana más que otra secretaria haciendo el mismo rol, o cualquier colaborador de la misma categoría en algunos casos tiene un salario mayor. En este caso, ¿se puede llamar compensación cuando hay ese tipo de beneficios hacia un colaborador y otro no? Bueno, es compensación. Lo que pasa es que quizás no es equitativa o justa. Ujú. ¿Qué deben hacer las organizaciones para evitar pues esos gaps entre un salario y otro, digamos, de una misma posición? Se utiliza mucho ya el modelo de gestión por competencias. Cuando hacemos una descripción de puestos, primero, ¿qué es el modelo de competencias? Es Ujú. todo el conjunto de esos procesos relacionados con las personas que integran la organización y que tienen como propósito, pues, alinear los intereses de las personas en pos de los objetivos de esa empresa. Entonces, pero es un proceso donde no solo es que vamos a hacer una descripción de puesto por competencia, sino es que vamos entonces a seleccionar todos los procesos de la empresa, pues van de Ujú. acuerdo a eso, desde la selección del personal, la capacitación, la evaluación de desempeño. No podemos aplicar una cosa para una y otra cosa para otro. Para O otro, sea, claro. todo eso hay que hacerlo en conjunto. Las competencias, pues son todos los conocimientos, aptitudes, habilidades y comportamientos que son observables y medibles y que permiten un desempeño exitoso pues dentro de esas labores. Entonces, eso nos va a ayudar a identificar que esa persona que está aplicando para una posición tenga en realidad las competencias necesarias para cumplirla. Pero eso es una parte del proceso. Bueno, Ujú. tenemos las competencias técnicas, las competencias interpersonales, las competencias personales, etcétera. Entonces, ¿por qué se utiliza esa, ese método de gestión por competencia? Pues precisamente pues para respaldar todos esos sistemas de trabajo de alto desempeño, para respaldar también las metas estratégicas que tiene la empresa y por supuesto para respaldar la administración del desempeño. Se utiliza ¿por qué? Porque desarrolla los sistemas de evaluación que sean participativos, establecimiento de la masa salarial en función con la rentabilidad también de la empresa, incrementos de salario personalizados en el sentido de que no eso de hacer aumentos comunes, el mismo porcentaje, la misma proporción para todo el mundo, eso va a depender de muchos otros factores como de la evaluación, del desempeño, de todo eso. Ujú. Entonces, por eso es muy importante y también por eso también se incluye la flexibilidad en ese sentido.
algo que se toma muy en cuenta, hablamos de descripción de puestos por competencia. Ok, ya lo hicimos, escribimos muy bien. Pero ¿dónde que vamos a trabajar para que esa compensación sea equitativa para los demás puestos? Pues para eso existe lo que es pues la valoración de puestos. La valoración de puestos consiste en asignar un valor a un puesto en función de su contenido, del peso relativo y la importancia que tiene dentro de la organización, con el objetivo de catalogar esos puestos por niveles y la remuneración correctos. Entonces, tú tienes que ese peso va a estar determinado de acuerdo a qué? A la descripción de esas funciones, de ese Del puesto, puesto. a las responsabilidades y también a la equidad interna. Y son temas que hay que tenerlo muy importante porque no es lo mismo el gerente de una multinacional al gerente de la farmacia de la esquina. O sea, hay muchas cosas que se toman en consideración y ese peso es lo que le va a dar valor a esa posición. Entonces, eso se hace a través de la equidad. Primero se evalúa también la equidad interna, de que en una misma empresa tenemos gerentes con diferentes pesos por su responsabilidad y lo que aportan a la organización. Entonces, claro, no es lo mismo una persona que pueda firmar cheques a una persona que solamente realice una labor administrativa. O sea, la responsabilidad y el peso va a diferir. El lugar también donde desempeña su trabajo, el riesgo también se toma en consideración para el peso. No es lo mismo yo que trabajo quizás en una oficina, el riesgo que yo tengo es menor quizás a un chofer que se transporta diariamente en una patana, ahí hay un riesgo. Entonces son diferentes las medidas que se toman en consideración para otorgar ese peso que va a tener esa posición. Y una vez claro, que tenga eso, es importante también compararlo con el mercado. Ahí es donde... En el caso, por ejemplo, hablaba del que está en la oficina y del que está en la calle. Si nos referimos a compensaciones o a beneficios de una persona que trabaja ventas, por ejemplo, el que está en la calle tiene una serie de beneficios o compensaciones de acuerdo también a sus riesgos, ¿no? Porque el que está en oficina quizás está esperando que llegue el cliente, pero el que está en la calle tiene que salir a buscarlo. Bueno, lo que pasa es que eso te va a ayudar para darle peso a la posición, porque okay, hay otras que puedo estar en escritorio, pero requieren de la estrategia, ¿verdad? Yo puedo ser quizás muy buen vendedor, pero quien realiza la estrategia, quien consigue el cliente, o sea, todas esas son las aristas que se toman en cuenta para darle el peso a esa posición. Entonces, te decía que de acuerdo al contenido de la responsabilidad que tengan, la experiencia, el esfuerzo mental que se realice, todos los recursos que maneja, es lo que va a determinar. Entonces, va a ayudarnos a hacer un diagnóstico de la equidad interna, de la competitividad externa, de compensación, y es lo que nos va a ayudar pues a elaborar pues nuestra política de compensación para construir rangos de sueldos y tener una base técnica administrativa de los sueldos en función del desempeño. Entonces, cuando hacemos esa valoración y hacemos ese diagnóstico y tenemos ya nuestra equidad interna y nuestra equidad externa, eso nos va a arrojar diferentes niveles, dependiendo de la cantidad de puestos en la organización, de la cantidad de empleados, pudiera tener 5, 8, 10, hasta 12 niveles. Pudieran haber más, pero es mucho. Claro. Entonces, eso nos va a permitir
bueno, quizás yo tenga, los gerentes se clasifican ya de acuerdo a ese trabajo que se realizó. Entonces yo puedo tener, bueno, el gerente 1 me cayó en el nivel 7 3. y el gerente 2 me cayó en el nivel 8. Entonces, cada nivel tiene un rango, tiene un valor promedio que se ha determinado también de acuerdo al mercado, porque tú tienes, si te interesa ser competitivo, tú tienes que saber dónde estás y dónde quieres estar, porque yo puedo, o sea, hay que decidir, la empresa debe de decidir el nivel de competitividad con que deseamos compensar y necesitamos pagar a nuestros colaboradores. Por lo tanto, necesitamos construir un rango de sueldo que permita ubicar esos ubicantes, esos ocupantes de su puesto según ese nivel de desempeño y con la información que recojamos del mercado. Eso es lo que nos va a decir si estamos pagando y cómo vamos a querer pagar, si de acuerdo al promedio, por debajo del promedio o por encima del promedio. Hay empresas que deciden, no, mi estrategia de compensación para yo poder atraer y retener a mis colaboradores es pagarles por encima del promedio del mercado. O es más, también hay un tercer cuartil, a través de los estudios de salarios, tú puedes decir, bueno, ¿cuáles son los que más pagan? Igual están los que menos pagan, pero no queremos comparar, se supone que con lo mejor. Entonces, no, yo voy a establecer mi nivel salarial de acuerdo a los que mejor pagan en el mercado. Pero todo eso va a depender, por supuesto, de la organización, porque verlo en papel es muy bonito, pero Sí. la parte financiera hay que ver si la empresa está pues en la opción pues de otorgar eso, porque entiendo que como empleadores pues deseamos que nuestros colaboradores pues estén contentos, estén conformes y el salario es una parte importante, aunque no la única. ¿Cómo podemos diseñar un buen plan de compensación, Evelyn? Mira, hay muchas cosas que debemos de tener en cuenta. Hablamos, me faltó mencionarte ahorita que dentro de eso que estamos preparando, hay que tomar en cuenta lo que es la equidad y las particularidades de los grupos que componen la organización. Equidad, y no solamente me refiero a equidad de género, sino a equidad de todo. Es como cuando tenemos, digamos que tenemos 2 hijos y yo tengo un hijo que es excelente estudiante y tengo otro Que no es tan bueno. que hay que ayudarlo. Entonces, ahí yo no puedo ser igual en el sentido solamente de que, ok, los dos están en el mismo colegio. Yo tengo que ayudar, buscar la forma de ayudar a ese otro hijo a que pueda mejorar su calificación, ¿verdad? Claro, y Entonces, por lo tanto los dos tienen que proporcionarle los libros, a los dos el uniforme, no porque uno sea mejor que el otro le va a decir, bueno, a ti te compro 3 uniformes y a ti solo te compro uno porque tú no estudias, por ejemplo. claro, pero lo tengo que ayudar para que alcance el nivel que potencialmente también puede alcanzar, porque habría ya que Claro. ver las necesidades, igual pasa en el trabajo. O sea, debemos de tener esa equidad en el trabajo en cuanto a poder también dentro de la organización, el dinero, la salud, el conocimiento, el tiempo en el sentido de que podemos decir que a veces las mujeres podemos ir un poquito más cargadas, pero el hombre también puede pedir permiso para llevar el hijo al médico. Sí, No claro. necesariamente tiene que ser la mujer. En ese sentido nos referimos pues a equidad e igualdad. Entonces, a tu pregunta de cómo diseñar pues un programa pues de compensación, te decía que también hay que tener en cuenta cómo está compuesto la empleomanía de mi empresa. Hay empresas que todavía tienen 4 generaciones dentro de la organización.
como es lógico, lo que quiere un baby boomer, lo que quiere alguien que sea generación X o un millennial, son cosas totalmente diferentes. Entonces debemos de diseñar estrategias e inclusive poder diseñar un plan donde se pudiera elegir cuáles serían esas retribuciones que son adicionales para que todos en la organización pues se sientan, digamos que conforme con todos esos beneficios que reciben. Mientras quizás un baby boomer lo que quiere es garantizar su salud, una persona joven, un millennial, no le da tanta importancia a eso, pero sí requiere quizá pues más tiempo libre, un gimnasio, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que debemos de ver. Entonces, como empresa, ¿cuáles son, qué preguntas nos debemos hacer como organización? Bien, ¿cómo nos comparamos con nuestra competencia? No solamente con la competencia directa, sino con la competencia indirecta que compite casi igualmente que una indirecta, que una directa, perdón. Debemos de estudiar bien pues es eso, cómo queremos estar, como mencionamos ahorita, en la media, sobre la media o en lo más alto. ¿Cómo están esos beneficios alineados con la estrategia organizacional de la cultura y los valores de la empresa? Eso también lo tenemos que ver como gestores humanos. Y lo que decía de la parte financiera, ¿están esos beneficios siendo costo efectivo disponibles? Óyeme, hay muchas cosas. Lo que tiene que ver con ese salario emocional que motiva y que no necesariamente cuesta un dineral, o la empresa tiene que hacer una inversión muy amplia, por así decirlo, para eso. Te mencionaba ahorita lo que son los clubes, empresas dentro de sus organizaciones disponen de un espacio. Yo creo que ya la mayoría tiene un espacio, por ejemplo, una sala de lactancia para las madres que tienen bebé. Eso es importante, donde tú tengas una área de esparcimiento, donde tú puedas quizás elaborar un horario de trabajo flexible, que es mucho de lo que, de las cosas que más importancia tienen ahora mismo para las personas. ¿Cuáles son esos beneficios actuales que tenemos y cuáles potenciales valoran? Debemos también cuando hagamos encuestas de clima, podemos hacer encuestas específicamente relacionadas a la parte de compensación, y ahí podemos ver, de acuerdo a las respuestas que nos dan nuestros colaboradores, de acuerdo a los rangos generacionales a que pertenecen, pudiéramos readecuar esas competencias y así mantener pues esa armonía y a todo el mundo contento, como dicen. Y algo muy importante, hay que comunicar efectivamente los beneficios a los empleados. A veces nos enfocamos o vemos en un primer plano lo que recibimos quincenalmente o lo que es palpable, pero debemos de hacer ese recordatorio y decir, no, pero mira, tenemos esto, tenemos lo otro, esto, aquello. Esas son cosas importantes que debemos pensar. Que debemos, claro, comunicar para que estemos conscientes de todo también lo que nos otorga la organización. Entonces, volviendo a diseñar un programa de compensación, debemos de definir, identificar cuáles son esos objetivos y el presupuesto con el que contamos para distribuir y hacer ese programa de compensación y beneficios para la empresa. Realizar también una evaluación de cuáles son esas necesidades, como te decía, a través de una encuesta podemos también ahí detectar oportunidades de mejora, formular entonces así ese programa de ese plan de beneficio. Eso va atado
también es muy importante ese proceso de evaluación periódica para determinar también la efectividad de esos beneficios y la comunicación en ese Cuando hablamos, Evelyn, de el tema de uniforme, todos esos adicionales que entran dentro de la organización, ¿eso también entra dentro de la compensación? Es decir, cuando hablamos de uniforme, hablamos de asignación de herramientas de trabajo, o eso es parte ya de lo que corresponde como de tu puesto de trabajo. Bueno, las herramientas de trabajo no, porque si tú no me das las herramientas para yo trabajar, pues no puedo hacer eficientemente mi trabajo. Pero todo lo otro sí son beneficios para ti como empleador, que no necesariamente tú los pagas, pero si yo como empleador, pues te lo estoy suministrando, es parte de tu compensación, porque si te doy uniformes, Almuerzo, estoy contribuyendo. Si te doy un subsidio de almuerzo, te estoy contribuyendo, no le estás pagando y te estás ahorrando, hacerlo con lo que percibes por tu remuneración. Claro. Si te pago el gimnasio, o sea, todo lo que llamamos esos incentivos en especie son parte de la compensación, aunque el empleado no lo reciba en manera efectiva, sino que lo reciba en especie. Excelente. Cuando tenemos compensaciones laborales, eso en temas de beneficios en cesantía, ¿eso califica o no califica a la hora de una cancelación? Si es en especie, no. Ahora, todo lo que tú recibas a través de tu volante de nómina, que te paguen, si te pagan el combustible junto con tu salario, eso sí se contempla. Si te lo dan independiente, no. Por ejemplo, en una tarjeta no, porque eso viene con una factura y con un comprobante fiscal. Exacto. Regularmente. O yo como empresa puedo comprar bonos de combustible y distribuirlo entre mis colaboradores. O a través de una tarjeta de crédito, como quiera, eso tiene tienes que pedir como empleado una factura con número de comprobante fiscal para yo poderlo reportar y compensar ese ITEVIS. ¿Qué tipo de compensaciones? Que está en el volante, ¿sí? ¿Qué tipo de compensaciones se pueden recibir a nivel de lo que llamamos salario emocional? Bueno, ya hemos mencionado varias de ese salario emocional. Como decimos, no, ya es un punto y aparte a lo que recibimos a nivel material, Económico, monetario, claro. económico. Ese clima laboral, eso es súper importante, eso se aprecia, el tú tener, es que eso va hasta tú tener un área de trabajo totalmente adecuada. No es lo mismo cuando tú te presentas a un lugar de trabajo y tú, la luz está parpadeando, el aire acondicionado no funciona, estamos oscuros o estoy en un rincón. O sea, ese salario emocional va un poquito más allá, el que yo pueda disponer pues de permiso sin contratiempo, de que pueda tener flexibilidad en el trabajo, de que pueda ir a un gimnasio, de que me puedan tener un área donde cuidar el niño si no tengo con quién dejarlo en la casa. Todo eso forma parte también del salario emocional. Una cosa muy importante y que no cuesta mucho, en el sentido de que no tiene que ser material, es el reconocimiento. El tú hacer, aunque sea una nota a tu colaborador y decirle, gracias por ayudarme en la presentación al cliente, o lo hiciste muy bien, el tú tener un detallito que no es sumamente costoso, el que llegó San Valentín, vamos a regalar un chocolatito, que no es algo que requiere una gran inversión. Eso forma parte, porque eso dice,
se preocupan, son detallistas, me ayudan, o sea, de una manera u otra, eso se corresponde y se refleja con el trabajo, porque yo me siento bien, veo que me toman en cuenta, mi supervisor me considera, que eso es otra parte muy importante, agradece las cosas. Pudiéramos decir, bueno, estamos ahí para hacer un trabajo y hacerlo bien. Claro. Pero cuando damos esa milla extra y nos dan esas gracias y nos reconocen y nos lo escriben, ¿no? En blanco y negro, pues con más razón eso ayuda con la autoestima del colaborador y con el compromiso que tiene frente a la organización. Evelyn, tenemos un proceso de cambio. La verdad que todo este tema de la pandemia nos ha generado mucha incertidumbre. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en materia de compensación que se avecinan para las organizaciones, para los colaboradores? Bueno, la verdad que esta pandemia, estos acontecimientos que hemos tenido a raíz del COVID-19, como gestores de personas, como empleadores, pues hemos tenido pues que repensar y tener la oportunidad pues de desarrollar pues estrategias, programas, prácticas de recompensa que estén alineados pues con las necesidades, que estén adecuadas de acuerdo al propósito y a las consecuencias económicas que tenga la organización. Cada organización es diferente. Hay unas que han podido mantenerse trabajando, digamos que normalmente, aunque sea de manera remota. Hay otros que lo han hecho de una manera híbrida. Hay otros que lamentablemente por el tipo de sector en que se encuentra no han podido continuar con sus operaciones, es decir, que depende. Hay otras que ya en estos meses pues, han ido integrando, aunque no el 100% de los trabajadores, una gran parte. Entonces, hay que crear, digamos, que ese contrato psicológico entre la organización y los empleados, donde se desarrollen pues ofertas de recompensas que sean diferenciadas, que involucren a los empleados por la autenticidad, empatía, ese propósito colectivo. Eh, eh, Mira, en una encuesta que hizo la empresa Korn Ferry ya entre marzo y mayo de este 2020, en casi 100 países, identificó 5 áreas clave, incluida la estrategia de recompensas totales, en la que las organizaciones plantean implementar cambios significativos durante los próximos meses a 2 años. Entonces, esas áreas son, pues, en primer lugar, pues, la estrategia de recompensas totales adecuadas para el propósito, los programas de gestión de desempeño, el diseño de incentivos y las bonificaciones a corto plazo, la arquitectura de puestos. Nos hemos dado cuenta de que sí, podemos trabajar de manera remota. Entonces, Claro. las empresas están pensando cómo rearmar, Rediseñar. cómo modificar esa estructura donde haya un ganar-ganar entre cada una de las partes. Y esos procesos también de evaluación comparativa de salarios. Esas son las áreas que identificó pues ese estudio. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos en compensación? Bueno, se irá desmontando lo que es la cultura del derecho a pago, donde no necesariamente todo va alineado pues con ese dinero así en efectivo. Habrá una diferenciación de acuerdo a la contribución individual de cada uno de los colaboradores. Entonces, hablamos también de posicionamiento diferenciado en el mercado. O sea, eso va a ser
clave para poder atraer y retener al personal. Se habla también de optimización de las necesidades de la organización y del empleado con el fin de brindar pues beneficios basados específicamente en esas necesidades y en recompensas que no necesariamente son financieras, mientras esos costos se van optimizando dentro de la organización. Se habla también de lo que es la priorización del patrimonio de pago interno, donde la equidad salarial y la inclusión, aquí volvemos y mencionamos, como decíamos ahorita, eso está teniendo prioridad. Demostrar cómo se determinan, se comunican y se asignan esas recompensas será tan importante como las cantidades también que se proporcionan. Habrá también que repensar esos procesos de gestión de desempeño. La gestión del rendimiento pues, puede ocupar un lugar central como catalizador central para reenfocar a esos líderes en las cosas que realmente son importantes. También se habla de rediseñar programas de incentivos y bonificaciones, como ya hemos mencionado anteriormente, y lo de la redefinición de la cultura, de la arquitectura laboral y los marcos de desarrollo profesional. Sabe que el tiempo ya pues está agotándose y quisiera, Evelyn, ya en este transcurso final, poder pues motivar a las organizaciones a que puedan valorar realmente a sus colaboradores, pues con proyectos de compensación, como dices, equitativos, proyectos que puedan pues generar tranquilidad en los colaboradores en beneficio de una organización mucho más eficiente. Así es, así es. Y se habla mucho de lo que es una compensación flexible. Hacia ahí nos vamos dirigiendo. A la autogestión de cada uno de nosotros como colaboradores. Estaremos en una competencia basada en el talento. Las empresas estarán contratando en cuanto a eso. Por lo tanto, se personalizarán las formas de pago. Se va a ampliar lo que es la contratación por proyectos. Si yo me doy cuenta que puedo mantener empleados a través de teletrabajo, yo puedo contratar ese talento por proyectos. Entonces, eso hace una compensación un poquito más flexible. ¿Cuáles son las ventajas para el empleado? Bueno, tiene incentivos fiscales en ese sentido, tiene capacidad de decisión en cuanto a la retribución que va a tener por ese trabajo a realizar, y el salario pues va a estar determinado de acuerdo a esas necesidades. Esa compensación o retribución flexible va a permitir al colaborador elegir qué proporción desea recibir en dinero y cuáles también en especie. O sea que eso es algo que para ahí no nos vamos, enfilando. Excelente, la verdad que es súper interesante, Evelyn, todo este tema de la compensación y cómo lo deben abordar las organizaciones. Yo quisiera, Evelyn, que le pudieras enviar un mensaje a todas las organizaciones, a todos los colaboradores, a toda nuestra audiencia en este proceso que estamos llevando para que puedan generar pues un mejor ambiente laboral y un mejor proceso de equidad. ¿Qué mensaje le darías a toda la audiencia? Hay que alinearse en cuanto a eso. Si queremos atraer y retener a nuestros colaboradores, debemos de ser también justos en cuanto a la compensación que recibe cada uno de ellos. Debemos de tomar en cuenta al mercado laboral, cómo están pagando los otros, y enfocarnos en ese salario emocional tan importante para nuestros colaboradores. Eso sin duda va a ayudar muchísimo a las empresas para retener a sus empleados.
dándole ahí esa mano para lograr los objetivos y cumplir las metas de la organización, que al final, si a la empresa le va bien, a los empleados también les va muy bien. Así es, excelente. Evelyn Méndez comparte con nosotros un tema súper interesante, este tema de compensación en este mundo que está pues avanzando, que está cambiando y que las organizaciones deben pues repensar cómo van a actuar en beneficio de sus clientes, de sus usuarios, pero también de sus colaboradores y de toda la gestión humana. Evelyn, hablemos un poquito de este gran congreso que tienen ustedes en el 2021. Es un congreso que augura muchísimo éxito, un congreso que la verdad pues nos anima muchísimo promover porque las organizaciones se benefician enormemente de grandes expositores, de grandes propuestas a nivel de conocimiento. El próximo noviembre 21, toda nuestra audiencia está invitada a nivel internacional, nos escuchan y nos miran en toda Iberoamérica y quisiéramos por favor que invitaras a toda nuestra audiencia a este proyecto que sabemos que se está preparando con muchísimo amor y muchísimo provecho, ¿no? Para que el 2021 sea exitoso en temas de gestión humana. Así es, estamos preparando para noviembre de 2021 pues nuestro congreso de ADOAR, el cual lleva como título La gente, el ritmo de la organización. Y tenemos también que además de ser nuestro congreso local, va a ser el Congreso Internacional de Gestión Humana, el CIGE. Es decir, que tenemos pues doble titulación en ese sentido. Como ya he sabido, ADOAR hace un esfuerzo extraordinario, es uno de los congresos más esperados por toda la comunidad de gestión humana, que está dirigido a todo el que gestione personas, o sea, no necesariamente pertenece al área de gestión humana, sino que también administradores y dueños de empresas también, porque siempre estamos proponiendo pues los temas de vanguardia, cómo va evolucionando y qué cosas debemos de tomar en consideración las organizaciones pues para seguir siendo competitivos. Así que estamos trabajando en eso. Excelente, la verdad que invitar pues a toda la audiencia nuevamente a que pues esté muy pendiente a todo lo que ADOAR trae en este próximo 2021, donde usted podrá pues conocer información de interés, innovación de la gestión humana. Muchísimas gracias, Evelyn, por esta gran participación y por el honor de tenerla esta tarde. Gracias a ustedes. Amigos de Sabios, Expertos y Genios, Evelyn Méndez, miembro de la Junta Directiva de ADOAR, tesorera, quien nos ha compartido este tema tan interesante de la compensación. No se muevan, que seguimos con más en Sabios, Expertos y Genios. Sabios, Expertos y Genios, una producción de Kerden y Medina.